capítulo 6. En el capítulo 6 se habla de la bendición sacerdotal y también se habla del procedimiento para la mujer sotá, que es sospechosa de adulterio. Van a ver dos mensajes, tenemos que concentrarnos muy bien. Una parte es el de la mujer sotá y otra parte de la bendición sacerdotal. Así que vámonos hasta el capítulo 6 y ahí vamos a comenzar. Bueno, no, capítulo 5 y parte del capítulo 6. Ok. Dice así, habló Hashem a Moshe, diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, un hombre cuya mujer se descarríe, se aparte y cometiere traición contra él, pudiendo un hombre yacer con ella carnalmente, a escondidas de los ojos de su esposo, ocultándose ella y contaminándose, aunque testigo no hubo contra ella, ni ella tampoco habiendo sido forzada. Entonces, aquí se habla de todo el procedimiento, porque el Señor quiere preservar la integridad matrimonial. Y ante la duda, el Señor, pues, saca a flote la verdad con este procedimiento. La mujer tenía que ir delante del sacerdote y le iban a dar agua santa con polvo de la tierra del tabernáculo. Eso se iban a escribir unas palabras de maldición y se diluía en el agua esas palabras y luego la mujer la bebía. Si era culpable, se le hinchaba el vientre, no podía tener hijos, y si no era culpable, pues más bien era bendecida, porque si no tenía hijos iba a poder tener hijos y otra serie de cosas. Pero dice el Talmud con respecto a la persona que peca. Una persona no peca a menos que un espíritu de locura entre en él. La palabra que la Torá usa para la sotá, que es descarriarse, desviarse o apartarse, también significa locura. Fíjense que para diferentes personas el pecado tiene como que diferentes significados. Por ejemplo, para una persona que es hedonista, que el fin último de la vida es el placer, la búsqueda del placer y evitar todo tipo de dolor, contrario a lo que dice la palabra, porque dice que en este mundo tenemos aflicción y que el verdadero gozo lo tenemos espiritualmente en nuestro ser interior, en el mundo venidero. Para una persona hedonista, pecado es igual a diversión, disfrute. Sin embargo, para los sabios del Talmud, el pecado es una tontería, es una necedad. Con palabras un poco más fuertes, una estupidez. Hay un ejemplo que les quiero traer que nos puede hacer entender al respecto. Había una persona que su profesión era escribir los manuales de instrucciones para insertarlo en las cajas de los electrodomésticos o de los productos electrónicos que vendía la tienda o el fabricante. En una oportunidad, una persona que compró una cámara de video le manda una carta y le dice a la persona, dirigida al que escribió el manual: mire, yo acabo de comprar una cámara de video en la tienda y déjeme decirle que estoy sumamente molesto y contrariado con usted, porque esta es mi cámara, estos son mis botones, estas son mis señales, mis luces, y usted me está diciendo cómo yo debo usar cada uno de estas de estos botones. Pues yo uso los botones como a mí mejor me plazca, y la función de las luces yo le coloco las que yo considere mejor. Si no las quiero usar, no las uso. Pero esta es mi cámara con la que yo trabajé mucho, me gané mi dinero y yo pagué por ella.
Atentamente, un cliente tonto. Bueno, así no se despidió, pero podemos entenderlo, que eso es una tontería. Porque de la misma manera, Dios que nos creó, nos dio su Torah, que es su manual de instrucciones. Y nosotros tenemos la pretensión y la soberbia de ir ante el Eterno y decirle, bueno, primero, esta es mi vida y yo vivo mi vida como a mí me dé la gana, como a mí mejor me parezca, y yo soy verdaderamente libre porque yo no tengo nadie quien me gobierne. Pero en realidad todo el mundo tiene un Señor. O eres esclavo de Satanás o eres servidor del Eterno. Y el Señor nos dice que escojamos. Entonces, el que dice que es libre y el que dice que hace lo que le da la gana, realmente no está consciente que es esclavo de Satanás y esclavo de sus propios deseos, de sus propias concupiscencias. Por lo tanto, tiene un espíritu de locura. Que el Señor se apiade de todas esas personas, así como se apiadó de cada uno de nosotros. Ese es uno de los comentarios que quería hacerles con respecto a la mujer Sotá. Y también resulta que la mujer tenía que llevar una ofrenda de harina cebada. Y dice, como ella, o podemos ser nosotros también, creo que con más frecuencia nosotros lo hacemos, como ella actuó como un animal, por tanto debe llevar una ofrenda que representa alimento para los animales. Pero hay otro enfoque que dice que todo hijo de Israel, sea justo o malvado, tiene dos almas. Un alma se reviste de la sangre de la persona para animar al cuerpo. Y es la fuente de los impulsos y de los deseos egocéntricos, egoístas. La segunda alma de un judío es literalmente una parte de Dios arriba y es la fuente del esfuerzo de la persona para unirse a Dios. El cuerpo se le llama la pequeña ciudad a conquistar por una de estas dos almas, digámoslo así, que hacen guerra, cada uno queriendo tomarla y gobernarla. Es decir, gobernar a sus habitantes a su entera voluntad, para que le obedezcan en todo. Que él decreta para ellos así las dos almas, la divina alma y la animal, que deriva de la caparazón, la animal, debido a la caparazón de esa dureza de corazón que vamos acumulando cada vez que vamos desviando. Y entonces estas dos almas hacen guerra entre sí por el cuerpo y todos sus órganos y miembros. ¿El deseo de Dios cuál es? Que el alma divina es la que gobierne a la persona y que todos nuestros miembros le obedezcamos a él. Bien dice el Brit Hadashah, expuesto por el Rav Shaul, que así como con su espíritu sirve al Eterno, que con el cuerpo sirve a la ley del pecado. Esto no quiere decir que podamos tener como que una doble personalidad, sino que habla de una realidad que vivimos todos nosotros. Sin embargo, bendito sea Yeshua HaMashiach, que nos da el poder de someter al cuerpo para que sirva al alma divina. La vida es como un matrimonio, la vida nuestra, entre el alma y el cuerpo. El alma representa la parte masculina nuestra. El cuerpo vendría representando como la parte femenina, porque es la que recibe del alma. La sabiduría común dice
que el espíritu es más elevado que el alma, que la materia, ¿no? De hecho, el alma del hombre mantiene una conciencia de la existencia de Dios, de que nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Y el cuerpo es el que está siempre susceptible a todas las tentaciones materiales en este mundo. Y es el que nos hace que nos olvidemos, que nos extraviemos, que traicionemos, que nos durmamos cada vez que vamos a leer la Biblia, que nos durmamos cuando vamos a orar, que no nos concentremos. Ahora hay otra perspectiva de la realidad. Una perspectiva donde la parte pasiva es superior a la actividad. El ser mayor que el hacer. Y la terrenalidad más verdadera que la abstracción, que lo etéreo. Una perspectiva en la que el cuerpo no es más que en el mejor de los casos, un servidor del alma. Y en el peor de los casos, un enemigo del alma. Sino que en sí mismo es una matriz de lo divino. ¿Por qué? Porque es la obra tan maravillosa que el Dios hace, que nuestro cuerpo sea un receptor, un recipiente que contenga a la divinidad misma, la presencia de Dios. Es decir, templo del Ruach HaKodesh. Eso es lo que el Señor está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, puede que en algunas áreas, o puede que en algunas personas en este momento, el cuerpo sea verdaderamente un enemigo acérrimo del alma que Dios nos da. Los sabios de Israel dicen que va a llegar un momento que la supremacía de lo femenino va a salir a luz. Y es verdad. ¿Por qué? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. En ese momento, la supremacía de lo femenino va a salir a luz, porque se va a manifestar los hijos de Dios cuando Yeshua mismo venga. Entonces, el significado de la esposa descarriada es que ella es reivindicada por medio de ¿qué? Por medio del agua santa colocada en una vasija de barro. Y así somos nosotros. Dios nos ha dado el don en vasija de barro, para que no nos enorgullezcamos, ¿no? Esto contrasta con la ley del encendido de las velas de Hanukkah, porque el aceite santo se coloca, a diferencia del agua, se coloca en oro, en un candelabro de oro. En cambio, en el caso de la mujer descarriada, el recipiente no es de oro, es de barro. Y en vez de colocar aceite, se coloca el agua. Imagínense colocar el aceite de la menorá en una menorá de barro. No corresponde. Fíjense que las luces del tabernáculo, según, o sea, las luces de la menorá, según las cuales se moldearon las luces de Hanukkah, la Hanukkah tiene 9 brazos, a diferencia de la menorá, se encendían ¿con qué? Con el mejor aceite de oliva. Como les dije, un candelabro de oro puro. Y si bien las velas de Hanukkah no tienen un estándar tan alto de pureza, lo ideal es que se usen con un combustible de combustión limpia, en este caso, preferiblemente el aceite. Y el aceite, ¿cuál es su naturaleza? Primero, no mezclarse con el agua, siempre va hacia arriba, ¿no? Así como el espíritu, así como la parte de nuestra alma.
En cambio, o sea, por lo tanto, evita el vaso de barro. ¿Y qué dice Gálatas 5, 16, 17? Digo, pues, anden en el espíritu y no cumplan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podamos hacer lo que nosotros deseamos. Pero entonces existe este otro fluido, que es el agua. ¿Y con qué es comparada la Torá? Con el agua. Y el rabino Neur Salman de Diadi dice, porque así como el agua tiende a descender de un lugar más alto a un lugar más bajo, a diferencia del aceite, la Torá ha descendido de su lugar de gloria, que es la voluntad y la sabiduría de Dios, hasta que se haya revestido de cosas físicas y de cosas de este mundo. Entonces, ¿cómo nosotros redimimos a este cuerpo que podríamos llamarlo la esposa descarriada? Con el agua que desciende hasta lo más bajo de nuestro ser. Por eso que cuando nosotros oramos la palabra, cuando estudiamos la palabra, el Señor, ¿qué está haciendo? Está reivindicando a la parte femenina que todos tenemos, que es ese cuerpo que tiende a apartarse. Marido, amad a sus mujeres, así como Mashiach amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Yeshua mismo representa ese procedimiento para purificar a la mujer sotá y para preservar ese matrimonio con nuestra alma. Cuando un alma contempla su cuerpo y la encuentra como una esposa descarriada que se opone a sus metas espirituales, su costumbre puede ser echarle la culpa a su feminidad, a su fisicalidad y a su terrenalidad. Sin embargo, si realmente deseamos lograr la armonía entre el cuerpo y el alma, debemos aprender a incorporar la visión femenina de ella en este matrimonio. Debemos aprender que la vida es más que el aceite espiritual moviéndose en las vasijas de oro más puro. Debemos aprender que también el agua que gravita hacia la tierra para llenar los recipientes más materiales con su esencia divina. Entonces, para poder aprender a andar en el espíritu, primero tenemos que lavarnos con el agua de la palabra. Amén. Ahora vamos a pasar al segundo punto, que tiene que ver con la bendición sacerdotal. ¿Estamos llegando ya? Ahí está. Dice así. Está desde el versículo 22 del capítulo 6 hasta el versículo 27. Habló Hashem a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así, así bendecirán a los hijos de Israel diciendo. Esa expresión así, que se escribe a nivel pictográfico, la Kaf representa la cobertura de Dios para expiar nuestras vidas para salvación. Está representado por una mano. Por eso es que cuando bendecimos y colocamos nuestras manos, dirigimos nuestras manos hacia quien bendecimos, en verdad lo que estamos es trasladando la cobertura de Dios a la vida de la persona que va a recibir la bendición. La letra G representa la revelación de la gracia.
Y vamos a ampliar un poquito más sobre este término ko, así. En el libro de Shemot, capítulo 7, versículos 16 y 17, libro de Éxodo, dice, y dile, Hashem, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que no has querido oír hasta ko, está la palabra esa, la misma palabra, hasta ahora. Y después comienza el siguiente versículo con la misma palabra, ko, y dice, así dice Hashem, en esto, Besot, conocerás que yo soy Hashem. Y entonces, en ese momento, ¿qué iba a empezar a mostrar el Eterno? Todas las plagas. Por lo tanto, esa expresión ko representa el atributo de la justicia. Y entonces aquí hay un comentario que dice que la Torá antecede la fórmula de las palabras de la bendición con la expresión ko, así, que representa el atributo de la justicia. En todo caso, Moshe se refiere al hecho de que el mundo entero es bendecido por medio del sacerdote. Por eso es que el Salmo 145:10 dice, y tus devotos te bendecirán. En lugar de leer esto como una sola palabra, te bendecirán, si la dividimos, esta es la palabra, déjame poner aquí el cursor, el puntero. Si dividimos estas palabras en dos, vendría a decir, te bendecirá con el atributo de la justicia. El atributo de la justicia, recibir la bendición del atributo de la justicia. Bueno, imagínense, nadie quiere que lo juzguen con justicia. Y si el atributo de la justicia te bendice, es porque ha sido derramado la misericordia en tu vida. El Birkat Kohanim, que es la bendición sacerdotal, consta de 3 versículos. Fíjense que hay algo interesante. El primer versículo tiene 3 palabras, 15 letras. El segundo versículo tiene 5 palabras, 20 letras. El tercer versículo tiene 7 palabras, 25 letras. Va en forma ascendente y se va multiplicando ahí de 2 en 2. La palabra, que se los dije, no sé si hace la semana pasada o hace 2 semanas, bendición, la raíz son 3 letras. La bet, que vale 2. La res, que vale 200. Y la kaf, que vale 20. 2, 20, 200. 2, 2, 2. ¿Qué significa bendición? Bueno, podríamos decir que es la abundancia de todo lo bueno. Hashem es quien nos bendice porque Él es el único bueno y Él es el que nos multiplica. Por eso bendición es 2, 2, 2, porque Él lo multiplica. Así como la célula que ha sido fertilizada comienza un proceso de multiplicación, se multiplica a 2, después a 4, 8. Así la bendición del Eterno se multiplica en nuestras vidas. Con respecto al simbolismo de esta forma 3, 5, 7, 15, 20 y 25, dicen los sabios que simboliza el primer versículo, que habla de 3 palabras, representan los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Dios recuerda los méritos de nuestros patriarcas a la hora de bendecirnos. El segundo versículo, que tiene 5 palabras, es una alusión a ¿qué creen ustedes? A los 5 libros de la Torá. Dios nos bendice con la Torá. Por eso nosotros somos bendecidos todos los años estudiando los 5 libros de la Torá.
viendo que la Torá misma había sido entregada al pueblo en reconocimiento a los méritos de los patriarcas. Ahora, ¿qué representa el tercer versículo que tiene 7 palabras? Representa a los 7 cielos. Es decir, los sacerdotes piden a los cielos que transmitan sus bendiciones, así como nos están bendiciendo el Eterno con la lluvia en este momento. También esta bendición sacerdotal se relaciona con lo que dice Cantar de los Cantares, Shir Hashirim, capítulo 3, versículos 7 y 8. Vamos a desglosarlo y vamos a hacer la conexión para que ustedes entiendan. He aquí es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean de los valientes de Israel. Todos ellos manejan la espada, son diestros en la guerra y cada uno tiene la espada en su muslo contra los peligros de la noche. Ahora, ¿por qué el autor de Cantar de los Cantares, que es Salomón, hace referencia a un lecho? Cuando dice, allí está tu cama, simplemente se refería al rey a quien le pertenece la paz. ¿Y esto a qué lo conectamos? Al templo. Yeshua es el templo que nos dejó su paz. ¿Por qué se comparó al templo con una cama? Simplemente que así como una cama es solo para ser fecunda y para multiplicarse. Así sucedió con el templo. Todo lo que había en él estaba siendo fructífero y se multiplicaba. Por eso que la bendición sacerdotal, que habla de ser fructífero y de multiplicarnos, está relacionado con el templo. Porque en Yeshua, que es el templo, nosotros somos fructíferos y cada día más nos estamos multiplicando. Dice en Segunda de Crónicas que el templo se adornó con piedras preciosas y con oro de Parvaín. En esta palabra Parvaín aparece la palabra fruto, que es pri, con la que nosotros hacemos constantemente las bendiciones del vino y del pan. Pri, hagafen, pri, amochilejen, pri, pri, Baruch atah Adonai, Elohim melech haolam, amochilejen, pri hagafen, exacto. La palabra pri es fructificar. Por eso se relaciona al oro del templo con la capacidad que tiene el tiempo de multiplicar en nuestras vidas. Y también con qué se edificó el templo, con los bosques del Líbano. ¿Y un bosque qué capacidad tiene? Un bosque se expande, se multiplica y da fruto. Los árboles dan fruto. Así es el templo en nuestra vida. Dice, he aquí que la litera es la litera de Salomón, 60 valientes. Y la bendición sacerdotal tiene 15 letras, más 20 letras, más 25 letras. Eso suma 60 letras. Esas 60 letras equivalen a esos 60 valientes. Que cuando el Señor nos bendice con la paz del templo y con las 60 letras de la bendición sacerdotal. Luego, en Cantar de los Cantares dicen, todos ellos manejan la espada. Porque en cada versículo del Birkat Kohanim, de la bendición sacerdotal, se nombra al Eterno. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro de ti. Que el Señor ilumine y ponga en ti paz. Siempre se habla del Eterno. Y esto representa la espada. En cada versículo se maneja el nombre del Eterno. Luego dice Cantar de los Cantares, cada uno tiene la espada en su muslo. Esto alude a dos cosas: la circuncisión
Y también alude lo que dice Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí hay algo muy interesante. Esta conexión con el Brit Hadashah no la hice yo. La extraje de la tradición oral. ¿Por qué la colocaron ahí? No me pregunten. Pero está puesta ahí. Y la tuve que traducir del hebreo. Increíble. Que en la tradición oral hagan referencia al Brit Hadashah. Yo me quedé impresionado. Pero eso, el comentario está tal cual. Luego dice que cada uno tiene la espalda en su muslo. Ok, eso ya lo leímos. Y culmina Cantar de los Cantares, los 2 versículos que le leí, conectados con la bendición sacerdotal, contra los peligros de la noche. Por eso, el santo mandó a Moshe que advirtiera a Aarón y a sus hijos que bendijeran a mis hijos. Esta bendición protege a nuestros hijos de los peligros de la noche. Acostumbrémonos a darles esa bendición todas las noches. Yo creo que los primeros 12 años de la vida de los niños, hace falta más. Los primeros 12 años, todas las noches le di la bendición sacerdotal. O más. Los últimos años les estoy dando la bendición, pero no les he dado la bendición sacerdotal completa. Voy a retomar. A raíz de que estuve escudriñando las escrituras, voy a retomarlo de nuevo. El Targum Jonatán, con respecto al primer versículo de la bendición sacerdotal que dice que te bendiga Hashem y te proteja, lo traduce de la siguiente manera: que el Señor te bendiga en todos tus negocios y te guarde de los demonios de la noche y de las cosas que causan terror y de los demonios del mediodía y de la mañana y de los espíritus y fantasmas malignos. Vean el alcance de la bendición. Con respecto al primer versículo, vamos a ver varios comentarios del primer versículo, después del segundo versículo y después del tercer versículo. El camino de Dios no es el camino del hombre. Mientras el amigo de un hombre vive, su amistad por él continúa. Pero después que muere, la preocupación por el amigo ya se acaba. En cambio, el Eterno es diferente. Porque el Eterno bendijo a Abraham. Y cuando Abraham murió, entonces el Eterno pasó la bendición a sus hijos, a Isaac. Y posteriormente muere Isaac y pasa la bendición a Jacob. Él es diferente. La bendición que nos da la traspasa a nuestros hijos. Muy importante, muy importante. Y cuando nosotros bendecimos a nuestros hijos, esa bendición después la va a traspasar a nuestros nietos. Y así sucesivamente. Entendemos la importancia de bendecirnos como el Señor nos ordenó. Esta bendición es completa, abarca todo lo que nosotros podemos necesitar. Con la bendición de Dios también viene su protección. Que el Señor te bendiga y te guarde y te proteja. Cuando un rey mortal tiene un sirviente en Siria, mientras que él mismo vive en Roma, el rey envía por él. Se pone en camino y viene a él. Le da 100 libras de oro. Lo empaca y emprende su viaje. Ladrones caen sobre él y le quitan todo lo que había dado y todo lo que tenía consigo. Pero cuando Dios bendice a alguien con riqueza, también lo protege de los ladrones. Baruch Hashem.
Rabí Yoshua era de la opinión de que Hakadosh Baruj Hu, el santo bendito él, le dio a Abraham una señal de que cualquier cosa que le sucediera a Abraham también le iba a suceder a su descendiente. Nosotros somos hijos de Abraham. Cuando hacemos el llamado a la Torá, nombramos a la persona, ven Abraham, hijo de Abraham. Las cosas que le sucedieron a Abraham también nos suceden a nosotros. El Eterno escogió a Abraham de entre todos de la casa de su padre, como está dicho. Tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste el nombre de Abraham. Eso lo dice Nehemías 9:7. Y escogió a los hijos de Abraham para que fuesen elegidos entre las 70 naciones, como está escrito en Deuteronomio 14:2, porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios y el Señor te ha elegido para que seas una nación atesorada de entre todos los pueblos de la faz de la tierra. Así como hizo con Abraham, hizo con Israel, con nosotros. Con respecto a Abraham, dijo, vete de tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre. Y con respecto a Israel, a nosotros, ¿qué dijo? Lo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo y del emor. A Abraham le dijo en Bereshit, te haré una gran nación. Y a nosotros en Devarim, ¿qué nos dijo? ¿Qué gran nación hay como esta que tenga mandamientos tan justos y un Dios cercano? A Abraham, ¿qué le prometió? Que te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás tú una bendición. ¿Y qué dijo de nosotros? Que el Señor te bendiga y te guarde. La bendición sacerdotal. Con respecto al segundo pasuk, el segundo versículo, que ilumine a Hashem su rostro y te conceda gracia, es porque el Señor nos da la sabiduría para que nosotros seamos misericordiosos, así como el Eterno es misericordioso con nosotros. ¿Para qué el Señor nos da su gracia? Para que nosotros no nos pasemos condenando a todo el mundo y retirándole la mano para no ayudarlos. Pues no, al contrario, Él derrama su gracia en nosotros para que esa misma sabiduría la traslademos a las demás personas. El Señor, por un lado, se revela, por otro lado, se oculta. El Señor, cuando oculta su rostro, es como que nos da la espalda. Y eso habla de la justicia de Dios. Pero cuando el Señor nos dice que resplandezca su rostro sobre nosotros, es porque nos está concediendo su misericordia. En el Teilín 38, Teilín significa salvos. Habla, escondiste tu rostro. En el Teilín 86:16, oh, vuélvete a mí y muéstrame tu rostro, tu misericordia. ¿Sí? Hay un aspecto donde Dios se oculta y un aspecto donde Dios se revela. Y aquí nosotros estamos implorando por ver el rostro del Señor, que se revele a nosotros. Que ilumine a Hashem su rostro y te conceda gracia. Este también es el concepto de que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda gracia. Es la palabra bijuneca, y te conceda gracia. Gen es gracia. Y fíjense que aquí lo puse en español, pero es en hebreo, es igual en hebreo. Bijuneca lo conectan los sabios con Hanukkah. Son las mismas letras. Te conceda gracia está relacionado con Hanukkah. Porque, ¿qué es lo que celebramos en Hanukkah? Que el Señor se nos revela con su luz. El Señor es luz. Por eso que cuando decimos que Dios haga resplandecer su rostro, estamos conectados con la luz de Hanukkah. En Isaías 59:17
se habla del yelmo de la salvación. El mismo que habla Efesios 6:17, que tomemos el yelmo de la salvación. Esa palabra salvación se escribe así, que son las mismas letras de Yehoshua. Cuando está hablando de la salvación, del yelmo de la salvación, lo que nos quiere revelar es su rostro, el rostro de Yehoshua Mashiach. En Bereshit 4:4, ¿qué fue lo que dijo el Eterno a Abel con respecto a su sacrificio? Miró con agrado, Vayishá. Y Yeshua, son las mismas letras de Yeshua. Mirar con agrado, mirar con favor, con gracia, concedernos su gracia, así como se la concedió a Abel, es una revelación de Yeshua. Y el comentario de los sabios dice que ese es el significado de un yelmo de salvación sobre su cabeza. Yeshua es de la etimología de Vayishá, y el Eterno miró con agrado. Yeshua y mirar con agrado es lo mismo. Por eso que cuando el Señor nos concede su gracia, es porque nos ha revelado al Mesías Yeshua. Fíjense que la raíz de Yeshua y de mirar con agrado es la letra Shin y la letra Ain, que es la misma raíz de Yeshua o de Yehoshua. Eso vale 370, que es 10 veces la sabiduría de Dios. El Salmo 67, Dios 2 dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro con nosotros. No dice sobre nosotros. Hay un pequeño cambio. Dice con nosotros. Es decir, con nuestra participación. Es decir, con nuestros propios actos de caridad. El Señor nos invita a que nos involucremos. Queremos que el Señor resplandezca su rostro sobre nosotros y nos dé gracia. Hagamos acto de caridad también. Involucrémonos. El significado es, como se sabe, un despertar desde abajo, la emisión de vida, gracia y bondad por un acto de buena caridad, de buena voluntad y un semblante amistoso, provoca un despertar de lo alto. ¿Queremos despertar la gracia de Dios de lo alto? Sembremos nosotros aquí gracia. El lema de nuestro grupo de WhatsApp, ¿cuál es? Arando por la lluvia. ¿Tú quieres que el Señor mande lluvia a tu vida? Empieza a arar la tierra, aunque no haya llovido, no. Y después que tú ares la tierra, entonces el Señor va a mandar la lluvia. ¿Tú quieres gracia en tu vida? Practica la caridad, practica la sedacá, practica la misericordia, y el Señor va a derramar gracia en tu vida. También los sabios consideran esto como un acto de distracción del conocimiento. Heshech, la distracción del conocimiento del hombre. Para ese rango, la revelación de esta chispa más íntima, que es la presencia del Eterno, el Ruach HaKodesh, que reside dentro del hombre en forma oculta, dentro de los hijos de Israel, trasciende todo conocimiento del hombre y su contemplación sobre la grandeza del Señor. Es, sin embargo, una especie de regalo dado por el Señor desde el cielo a partir de la radiación del rostro del Eterno. ¿Qué dice Efesios en palabras más sencillas de entender? Que debemos ser capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Mashiach
que sobrepasa todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud del Eterno. Amén. Dándonos una vista del mundo venidero que nos espera. Esta expresión en el segundo versículo de la bendición sacerdotal es similar a lo que dice el Salmo 36:10. En ti está la fuente de la vida y por tu luz vemos luz. Y también refleja la declaración de lo que dicen los sabios en el tratado Berajot de las bendiciones, en el Talmud, que dice de que en el mundo futuro los justos se sientan con sus cabezas coronadas y disfrutan de las radiaciones de la gloria del Eterno. Y vamos entonces al último versículo de la bendición sacerdotal. El Targum Jonatán, con respecto a que eleves Hashem su rostro hacia ti y te conceda paz, lo traduce: que el Señor alce su rostro sobre ti en tu oración y te conceda paz en tu fin, en tu final. Bendito sea el Eterno. Mantengámonos constantes en oración. Aquí hemos llegado después de toda una semana de oración constante y continua los unos por los otros. Y en medio de esa oración, el Eterno alza su rostro sobre nosotros. Y al final vamos a ver la recompensa. Midrash Rabbah dice: Él volverá su rostro hacia ti, porque no es lo mismo que un hombre salude a su prójimo mirándolo a la cara que saludarlo con la cabeza vuelta a un lado. Cuando saludemos, cuando bendigamos y cuando hablemos con la persona, miremoslo a los ojos. Y que Hashem eleve su rostro hacia nosotros. ¿Qué significa también? Según Rashi, que Él suprima su ira sobre nosotros. Todos esos decretos duros que muchas veces nos merecemos, le pedimos al Eterno que los suprima por su misericordia. Y que nos conceda paz, como dijimos al principio. Si no hay paz, no hay nada. La serenidad de la paz, que equivale a una existencia infinita, ininterrumpida, imperturbable, no contaminada por el castigo, algo que es una característica de la vida del mundo venidero. Si tenemos seguridad de salvación, si sabemos que el amor de Yeshua es eterno por cada uno de nosotros, si realmente creemos que Él nos perdonó de todos nuestros pecados, entonces no tenemos por qué andar atormentados, porque la paz de Dios es la que nos revela ese regalo eterno que el Señor nos ha dado. Si no tenemos paz, entonces busquemos a Yeshua, a tener una mayor intimidad con Él, a fortalecer nuestra fe, porque Él es el que nos mantiene como el monte Sión, inconmovible, imperturbable. Y luego culmina diciendo: ya esto no es parte de la bendición, sino es una promesa que el Señor dice al final: y colocaré mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Es decir, que con el nombre propio de Dios, Él nos bendice. Por eso, Yehoshua es Hashem, es salvación. Y nos bendice con su propio nombre. El nombre de Mashiach contiene el nombre del Eterno. Y el sacerdote simplemente es un medio. El sacerdote no bendice. El que pronuncia la bendición no bendice. Es Adonai directamente. Nosotros somos simplemente, como decía yo una persona hoy, siervos inútiles. Simplemente hacemos lo que tenemos que hacer, pero el Señor es el que nos da toda la bendición. Así que con esto vamos a culminar esta prédica que consta de 2 partes. No cometamos la locura de pretender guiar nuestra vida como si desechando por completo las instrucciones de Dios. Y
ahora tenemos una mayor comprensión de la bendición sacerdotal. Así que si tienen alguna pregunta o comentario, antes de orar y antes de hacer la bendición sacerdotal, están en libertad. Ok, vamos entonces, Mari, si puedes llamar a los muchachos. Adelante, señor Natán. Respecto a bueno, celoso que traían esposos delante del y de acuerdo a lo que leí, los manuscritos, cualquier manuscrito donde aparezca el nombre de Dios, no se permitía que se podían corregir ciertas cosas, pero nunca el nombre de Dios. Por eso es que los rollos del Qumran se encontraron ahí en las cuevas o enterrados. ¿Por qué? Porque no los destruían, sino que ahí está el nombre del Eterno. Entonces, el comentario es tremendo porque dice que cuando la mujer se suspenda y se hacía lo del agua, se escribía una maldición que se echaba en esa agua y el nombre de Adonai aparecía dos veces. Más sin embargo, cuando se usaba ese papel, no se lo escrito, el manuscrito, en el agua, el nombre de Adonai se desaparecía. Y el comentario decía que el Señor llega al punto de permitir que su nombre desaparezca por unión de su vida. Y eso me impactó tanto. Sí. El Señor está dispuesto dos veces más por preservar el Señor. Amén. Complemento, muy buen comentario y lo complemento con lo siguiente. El Señor está dispuesto a morir por su esposa para santificarlo como el esposo. Y ese nombre no se desaparece. Pasó a tragárselo la mujer. Y es la única oportunidad de salvación que tenemos, que el Señor habite en nuestro corazón. Amén. Tremendo. Eso es tremendo. Gracias, señora Tania. Muchas gracias. Bueno, si no hay ningún otro comentario o pregunta, vamos entonces a orar. Señor, gracias por la enseñanza del día de hoy, de tu palabra, Señor. Gracias porque nos utilizas a cada uno de nosotros para comunicarte con nosotros y hablarnos a nuestro corazón. Y en esta historia de la mujer que se aparta, nosotros como Israel somos esa mujer. En esta historia de la mujer que se aparta, nuestro cuerpo constantemente está tratando de apartarse de ti. Señor, qué grado de locura tan grande es no tomar en cuenta tus mandamientos, tus instrucciones. Qué grado de locura tan grande es pretender que tú has abolido tu propia palabra, cuando tú y tu palabra son uno. Estarías aboliéndote a ti mismo, Señor. Qué tontería tan grande es pretender ser dueños de nuestra propia vida, cuando verdaderamente tú fuiste el que nos las diste y en el peor de los casos hemos cedido ante el enemigo de nuestras almas, esclavizándonos en el pecado. Bendito seas tú, Señor, que eres capaz de morir por nosotros, de borrarte a ti de la tierra de los vivientes, con tal de salvar a tu novia, a tu esposa Israel, a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque así como tu sangre se diluyó en la tierra, Señor, tú ahora vives en medio de nuestros corazones, Señor. Y de esa manera
reconcilias nuestra alma con nuestro cuerpo y nos da la capacidad de que ese cuerpo ahora sea una matriz para servirte a ti como templo del Ruach HaKodesh. Y sabemos que un día tú nos vas a dar un cuerpo incorruptible. Y ese lado femenino nuestro va a alcanzar las mayores alturas, Señor. Vamos a poder traspasar los 7 cielos, Señor. Gracias, Señor, porque así como mandas la lluvia, tú mandas tu bendición en nuestras vidas. Y tú haces que nosotros fructifiquemos y nos multipliquemos como hijos de Dios y fructifiquemos y nos multipliquemos en nuestro ser interior, Señor. Gracias porque tú bendices la obra de nuestras manos y nos proteges de los demonios de la mañana, de la tarde y de la noche. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, hallamos la gracia que le diste a Abel. Tú nos miras con agrado y tú vuelves tu espalda para permitirnos ver tu rostro, Señor. No apartes tu rostro de cada uno de nosotros, Señor. Derrama de tu gracia, la gracia de Yeshua HaMashiach. Gracias, Señor, porque contigo tenemos paz. Y esa paz está basada en las promesas de salvación eterna. Haznos como el monte de Sión, inconmovible, Señor. Y aunque en algunos momentos nos aflijamos, pues nunca nos vamos a angustiar de manera más allá de lo que podamos soportar. Aunque a veces nos sintamos derribados, siempre tú nos vas a levantar, Señor. Gracias, Señor, por la manera en que tú nos bendices, porque esa bendición tenemos la certeza y la seguridad de que es la misma bendición que le diste a Abraham y que a todos los hijos de Abraham también son merecedores de ella. Y así como nos bendijiste a Abraham, nos bendice a nosotros y bendice a nuestros hijos y a nuestros nietos. Bendito eres tú, Señor, que prometes y cumples y que no te niegas a ti mismo. Gracias, Señor, por todas tus promesas y bendiciones eternas. En el nombre de Yeshua HaMashiach, que cada uno de nosotros podamos ser fructificados y multiplicados. Amén, amén y amén. Ven.